¿Acaso no te importa que perezcamos? Paz. Calmaos. ¿Qué clase de hombre es este? Que hasta el viento y las aguas le obedecen. He pensado en eso, pues nuestra fe era débil. Seguramente no crees en este Jesús más que en otro hombre. Es mera coincidencia, nada más. Tomás, debes perdonar a mi cuñado. Él no comparte nuestras creencias. Pues yo no creo en lo que no puedo ver. ¿Y qué hay de la fe, Jonás? ¿Fe? Fe o más bien vagas creencias. ¿Acaso es que la fe es ciega siempre? Sin fe, Jonás, ver no es suficiente. Pero tú viste, y con tus ojos. Ujú. Y no solo yo. Hay muchos que dieron testimonio. Y las palabras de los profetas. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Porque crecerá delante de él como planta tierna y como raíz de tierra seca. Y cuando le veamos, no habrá más hermosura en él que deseemos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aun a aquellos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de convertirse en hijos de Dios. Soy yo quien necesita que me bautices. Hazlo así, Juan, porque es conveniente que cumplamos con toda justicia. Yeshua, yo te bautizo. Y en el después nombre que fue del Padre. bautizado, subió luego del agua. Tiene que haber sido magnífico ver su rostro y oír su voz. Es fácil hablar de la fe cuando no se ha sentido el vacío de la duda. ¿Qué es fe, padre? La fe es... Fe es saber que lo bueno vendrá no importa lo que nos pase. Mi Raquel tenía esa fe y... ¿qué fue lo bueno que le pasó? Quizás la fe no es fe, Jonás.
hasta que sea probada. Fe. Parece que esa es siempre la respuesta. Así que dinos, Tomás, ¿quién era ese Jesús que hizo que muchos creyeran en él? Jonás, Jesús podía percibir los pensamientos y el sentir de los hombres. Si pudiera tocar su manto, yo sería salva. Alguien me ha tocado. ¿Entre tanta gente sentiste que alguien te ha tocado? Hija, ten buen ánimo. Tu fe te ha salvado. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, vino para servir. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Cuéntanos de los milagros. Hubo muchos milagros, Miriam. Todos ocurrieron por la fe. Talita cumí. A ti te digo, levántate. Los ciegos vieron, los oídos de los sordos oyeron, los cojos caminaron, a los pobres se les predicó el Evangelio. Señor, si es tu voluntad, líbrame ya de este mal. Sí, quiero. Queda limpio. Estoy limpio. Estoy limpio. Gracias. Él nos dio el ejemplo y nosotros debemos seguir sus pasos. Permíteme. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Toma. Gracias. Estamos hablando de fe. El que tiene fe está sentado debajo del Señor, debajo del trono del Señor, disfrutando de la sustancia del néctar de lo que ha pedido, porque viene en camino. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan,
capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan es la carta, no el Evangelio. Está al fondo de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. ¿Lo encontró? Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Lo leemos otra vez porque aquí hay dos cosas en este versículo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. No hace mucho yo explicaba acá lo que significaba la palabra mundo. No os conforméis a este mundo, no miréis al mundo, no deseéis las cosas del mundo. La palabra mundo significa gobierno cósmico. En este momento, el príncipe de la potestad del aire, porque el hombre le entregó todo dominio, es Satanás. Cuando el Señor habla del sistema de este mundo, habla de esto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al sistema cósmico de este mundo, a este sistema. Y esta es la victoria que ha vencido este sistema satánico: nuestra fe. En este versículo hay dos declaraciones del apóstol del amor, porque así lo llamaban a Juan. Primero, dice todo lo que es nacido de Dios. Entendemos que la iglesia de Jesucristo tiene que haber nacido de Dios. Hay muchas iglesias, pero hay una iglesia dentro de las iglesias que son los nacidos de Dios. El que es nacido de Dios vence al sistema del mundo, vence la tentación, vence el pecado, vence. ¿Por qué? Porque tiene nuevo nacimiento, nueva vida, vive en el Espíritu y no en la carne. Cuando dice lo que es nacido de Dios, tiene que ver con lo que dice, vamos a tener que leerlo para entenderlo un poquito mejor. El Evangelio de San Juan, después volvemos a este texto, no lo pierda, deje el dedito ahí o un señalador. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, Evangelio ahora, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron. ¿A quién? ¿A cuántos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados de papá y mamá, son engendrados por... Es decir, que es un nacimiento en el Espíritu. El que no nació en el Espíritu está viviendo en la carne.
San Juan 1, versículos 12 y 13. Ahora volvamos a Primera de Juan. Es un trabajito, pero cuando estamos en la iglesia, si no aprendemos de la palabra, mal te veo, dijo el santiagueño. Primera de Juan 5, 4. El que es nacido de Dios vence al mundo. Diga conmigo, el que es nacido de Dios vence al mundo. Vence el sistema satánico. Segunda declaración de este versículo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Es decir, que si tenemos alguna victoria es porque tenemos fe. Al tener fe en Dios, tomamos la victoria. Efesios 2, yo se lo leo, si no lo quiere buscar, quédese ahí. Pero si tiene notas, puede anotarlo, se lo come en casa. Todo el churrasco. Efesios 2, versículo 8, dice: porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir gracia? Regalo. Porque por regalo, o de regalo, un regalo de Dios, que es el regalo de Dios es Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, pero la salvación está dada. Pero es un regalo de Dios. Sois salvos por medio de la fe. Si no tenés fe, podés hablar de Jesucristo 20 años que no vas a ser salvo. Pero si has recibido fe, vas a recibir la salvación. ¿Cuál es el origen de la fe? ¿De dónde salió la fe? Si es un don de Dios, ¿de dónde salió la fe? La fe se originó ¿dónde? ¿Dónde tiene el origen? En Dios. Hay personas que dicen, yo ya nací con fe. Maravilloso, debe haber sido un Dios pequeño, una diosa. La fe se originó en el cielo, en Dios. La fe que tenemos vino del cielo. El evangelio que leemos vino del cielo. Esta congregación y todas las congregaciones que están escuchando la palabra de Dios esta noche, está escuchando un mensaje del cielo. Por eso el mundo no lo quiere escuchar. ¿Por qué? Porque funciona con otro sistema que tiene que ver con el cósmico, que tiene que ver con el cosmos, con lo que está en el aire, que San Pablo dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas que están en los aires, y esos son los gobernadores. Esos son los que gobiernan a las personas, que se rinden a ellos, por supuesto. ¿De dónde vino la fe? ¿Y cuándo llegó a nosotros? A mí me predicaron no sé cuánto tiempo. Yo escuché la palabra, la escuché. ¿Y sabe lo que yo decía? Las religiones son como la política. Uno tiene su idea por allá, el otro tiene... Están todos divorciados, todos peleados. Eso es lo que pensaba yo. Y me imagino que usted tendría otros pensamientos, otros argumentos, como dice la Biblia. Pero ¿cuándo nacimos de nuevo? Nuestra manera de pensar cambió. Si usted no nació